Buenos días para todos. Soy Juan David González, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, y les damos una cordial bienvenida a la conferencia Respondiendo al COVID-19, una mirada financiera, la cual se celebra como la octava sesión del ciclo de conferencias en economía, finanzas y sostenibilidad. Este ciclo es organizado por el Grupo de Investigación en Finanzas y Sostenibilidad del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, con el apoyo de la Sociedad de Estudiantes de Economía. Hoy nos acompaña Jorge Uribe. Él es ingeniero administrador y magíster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Finanzas de la Universidad EAFIT. En la actualidad, es docente de la Universidad Nacional y tiene amplia experiencia en banca de inversión. Le recordamos a los asistentes que al finalizar tendremos un espacio para preguntas, las cuales pueden enviarse por el chat en el transcurso de la presentación. Le damos una cordial bienvenida a Jorge. Prosiga, por favor. Juan David, saludos a ti, a todos los que nos están viendo hoy. Espero que se estén cuidando bastante y bueno, llevando esta situación de la mejor manera. Muchas gracias por la invitación. Juan David, digamos que básicamente hoy la presentación está enmarcada en qué ha venido ocurriendo. Arranquemos, digamos que para comenzar hacemos como una actualización que ya he visto que varios de tus presentadores han hecho, de que el mundo entero está en confinamiento. Básicamente tenemos alrededor de unos 200.000 casos, que estamos viendo en Colombia, que la tasa de mortalidad está creciendo un poquito, está llegando al 5%, que sí tenemos esperanzas, que se está normalizando. O sea, cuando vemos las tasas de mortalidad, sobre todo, vemos que se van aplanando, se van, después de un tiempo del pico, empiezan a aplanarse. Colombia no ha sido ajeno a eso. Digamos que el resto del mundo estamos terminando, digamos, la etapa en que Estados Unidos y Latinoamérica estamos llegando a ese pico, por decirlo así, acá lo vemos un poco. Y en el tema de UCIs hemos ido mejorando bastante. Esperamos que finalizando este mes, que esta semana y la otra, lleguemos como a esos picos. ¿Qué dicen las estimaciones? ¿O qué ha pasado con la economía nuestra? Digamos, con la economía global ha ocurrido como 4 choques bastante importantes. Primero arrancamos con un choque de oferta. Oferta se refiere a que, digamos que la China, que estaba primero en confinamiento, pues no podía enviarnos cosas, entonces teníamos un problema con el abastecimiento, pero después pasamos a un choque por demanda. Un choque por demanda se refiere a que la gente no puede consumir, o sea, no hay consumidores o no hay gasto de la gente. Tenemos un choque del precio del petróleo debido a una situación, pues, en primera instancia, pues por una guerra de precios que hubo entre Arabia Saudita y Rusia, pero en segunda medida, pues claro, la demanda del mundo empezó a disminuir, cara que la producción y las compañías empezaron a bajar. Y un tema de salud pública bastante importante. Cuando vemos las estimaciones de Moody's, y aquí puedo decir que esto es largo plazo, porque esto fue hace 3, 4 semanas en las que hicieron estas estimaciones, estaban esperando una contracción del G20 de alrededor de 2 puntos. Para unos les iba a pegar menos duro, a otros un poco más duro. Cuando vemos qué estaban estimando ellos, es que el segundo trimestre de este año, marzo, junio, se iba a perder completamente y que la recuperación se estaba prolongando para el tercer trimestre del año y cuarto. Hoy yo creo que con lo que ha venido pasando en estas últimas semanas, es posible que esto se corra un trimestre o 2 trimestres más. Entonces acá Goldman Sachs está mostrando cómo el segundo trimestre va a sufrir una contracción enorme debido al confinamiento y el recorte de demanda, y que en el mediano plazo, obviamente cada sector o cada industria le va a golpear de manera diferente. Cuando se pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser la forma de la recuperación? Hablamos de una forma de recuperación en B, en L o en U. La mayor parte de los inversionistas dice que la recuperación va a ser en U. ¿A qué se refiere en B? Es cuando hay caídas muy drásticas del mercado, de la demanda, normalmente el rebote o la recuperación se da en la misma velocidad. Entonces, inicialmente estábamos creyendo que esto iba a ser un golpe de unas semanas que nos iba a recuperar muy rápidamente en B. Ya hoy los inversionistas están concentrados en U. En mi opinión personal, Latinoamérica va a tener una recuperación más parecida entre U y L, porque las economías latinoamericanas tenemos lo que llama persistencia en el modelo. O sea, nos demoramos en esa recuperación un poco más de lo que las economías grandes lo van a hacer. Desde mi punto de vista, la recuperación se va a dar en el primer semestre del año para las economías desarrolladas y la de nosotros se va a tomar un poquitico más. ¿Qué están visualizando hoy los inversionistas de cara a todo este mes o los meses que siguen? ¿Cómo está el tema de escalamiento en el tema del virus? Eso es básicamente lo que está rigiendo la economía, porque le está dando más claridad de qué es lo que se viene.
El desempleo está creciendo muy fuerte, dieron desempleos en Estados Unidos de 20 millones esta semana, están esperando 4.5 millones adicionales. Eso en términos porcentuales no es ajeno a lo nuestro, vamos a pasar de unos desempleos de 10-12% a 20%, e incluso en mis estimaciones o lo que hemos estado mirando últimamente, en Antioquia y Colombia puede llegar incluso a sobrepasar ese 20%. Esa recuperación va a ser lenta y progresiva, como lo estaba mencionando, y la gente, aunque hoy nos dejaran salir, yo creo que va a estar muy precavida por algún tiempo, lo que llamamos un sesgo por comportamiento en términos de recuperar esa confianza, de ir a consumir. Es la buena noticia, digamos que en ninguna de las pandemias anteriores, listo, esta pandemia, como se ha dicho mucho, tiene sus propias redes sociales y comunicaciones, pero también ha generado una conectividad en el desarrollo de artículos científicos. Entonces, así puedes ver cómo el SARS y el MERS tuvieron, este es el número de publicaciones, mientras que hoy este es el número de publicaciones hasta hace un par de semanas. Las estimaciones de la gran parte de la gente es que entre 6 y 12 meses vamos a tener una vacuna. Me inquieta un poco porque autoridades, sobre todo como Anthony Fauci, que es el director del Instituto de Alergias en Estados Unidos, habla de que esto no va a demorar tanto, que va a demorar unos 18 meses. Y ayer la OMS incluso actualizó el lista de vacunas que ya están como en las últimas fases. Ya tenemos más de 7 avanzadas, digamos que hay 7, más de 70 en las fases previas. Entonces, yo creo que hay una buena noticia de cara a que se cree que en las próximas semanas o meses podemos tener mucha más claridad de cara a una vacuna frente a este virus. Que también es una noticia bonita o importante, es cuando miramos los que ya pasaron, nos devolvemos a Asia o a China, empezamos a entender cómo Asia y China se contrajo mientras estuvo en cuarentena enero y febrero, pero empieza a haber recuperaciones bastante importantes e incluso mejor de lo pronosticadas inicialmente. Entonces acá estamos viendo cómo el consumo empieza a recuperarse en ellos ahora en marzo y abril, incluso las ventas de vehículos empiezan a recuperarse. Acá están viendo las ventas en rojo del año pasado, las ventas en azul, como ven la gran caída y la recuperación. Temas como, por ejemplo, venta de propiedades, se está volviendo a los niveles en que estuvo el año pasado, está cortando el 2019 versus el 2020, e incluso el tema de tráfico en las calles se está recuperando. Entonces, parece ser que post pandemia, y hablo de post pandemia en la medida en que la economía se abra, sí es real que se empieza a dar unas recuperaciones. Otra de las gráficas es, mira las estimaciones o las encuestas, lo que esperaban que ocurriera entre marzo y abril. También en China las encuestas esperaban una recuperación del 40-45%. Esto es para un tema de manufactura en China y estamos por encima del 52%. Acá también se ven un poco las expectativas que tenían en temas de manufactura en China y se han sobrepasado. Otras noticias importantes es que Estados Unidos hace el mayor, Estados Unidos en general la economía global está haciendo los mayores aportes o los mayores temas de inversión para recuperar muy rápidamente la economía. Aprendimos mucho de las pandemias y de las crisis anteriores y digamos que en las crisis anteriores nos demorábamos en dar respuesta. Hoy no. Hoy estamos dando respuestas desde que empezó la pandemia a darse los bancos centrales empezaron a activarse, los gobiernos empezaron. Y eso es bastante importante. Aquí me gusta mucho resaltar, cuando uno habla de 2 trillones, esos números son muy complejos de entender, hasta más o menos en dónde se hicieron las inversiones en Estados Unidos. A mí lo que sí me gusta hacer es un contraste como para entender cómo se ve eso de cara a Colombia. Mientras en Estados Unidos se gastan 2 billones de dólares en billones nuestros, o 2 trillones en los nombrados hechos, en una economía que tiene 328 millones de habitantes, se están gastando más o menos $6.000 por persona, a unos 24.4 millones de pesos por persona en Estados Unidos. Y cuando nos vamos a Colombia y escuchamos un gran esfuerzo del gobierno nacional en términos de pedir el primer paquete de 70 billones, para que contextualicemos, el presupuesto de Colombia es de 270 billones, entonces hacer un aporte o una inversión de 70 billones equivale a más del 27%, eso es muy, muy grande, de hecho sería el rubro más grande del presupuesto, porque lo que sigue es servicio a la deuda, que son 60 billones. Esos 70 billones de pesos en el primer aporte equivalen los 49 millones de personas que vivimos en Colombia, equivale a un aporte por persona de 1.400.000. Mientras estamos hablando de 24.400.000 por persona en Colombia, haciendo un gran esfuerzo, estamos haciendo 1.4. Entonces no es para desconocer, pero sí para entender cómo la economía de nosotros tiene ciertas limitaciones. El mundo está actuando en todos los frentes y
Y acá hay una duda que me hacen mucho y es por qué los bancos centrales no pueden entrar a otorgar créditos directamente a las personas o porque ellos no pueden hacer colocaciones o digamos, y hay que entender una cosa y es que los bancos centrales tienen competencias económicas más no fiscales. Un banco central lo que puede hacer es prestar más barato a los bancos para que ellos hagan el ejercicio de colocar o incluso comprarle bonos, o sea, títulos de deuda a las compañías, pero obviamente eso tienen que ser compañías que tienen una solvencia económica bastante importante para que ellos con esos recursos empiecen a mover la economía. ¿Qué empieza a ocurrir? Y aquí es el primer mensaje importante que quería dar como con esta charla y es, hay un tema y es que las expectativas son las que hoy están dirigiendo. Hay un problema de expectativa. Independiente de que a mí como empresario me presten la plata en cero de interés, yo hoy no estoy tan tranquilo de hacer inversiones porque no estoy seguro de cómo se va a comportar mi demanda en el largo plazo. Entonces, cuando las expectativas están contraídas hasta que los inversionistas, los empresarios y en general nosotros también a la hora de consumir no tengamos tranquilidad de lo que se viene, por eso es que se empieza a generar una crisis. Otra de las cosas que ocurre es hay una discusión bastante importante en términos del sistema financiero y se habla de la palabra mucho de liquidez y hay que entender varios como frentes o conceptos de la liquidez. El primero de ellos es que los bancos al mover o al estar reperfilando están diciendo a la gente no me pague ahora, págueme después, 3 meses, un mes, 6 meses, dependiendo de las líneas que se están utilizando, pues el banco está dejando de percibir ingresos durante esos meses pero las personas estamos retirando los recursos. Entonces, ahí hay un tema de liquidez porque yo no puedo dejar a que las personas que tienen sus recursos en sus cuentas de ahorros no tengan la oportunidad de sacarlo. Entonces, esa es la liquidez que cuida el banco. La liquidez del Banco Central se refiere más a que haya dinero en el mercado barato para que la gente empiece a dinamizar eso. Que también le está pasando mucho al sistema financiero y es que también tiene miedo de riesgo de crédito. En el sistema financiero, más o menos de 100 pesos cuando usted hace un crédito, cuando el banco presta 100 pesos, de ellos de equity, o sea, plata de ellos, son 10 pesos. Los otros 90 pesos corresponden a la plata de los ahorradores. Entonces, para el banco tiene que ser muy consistente o muy cuidadoso de cómo prestar esos recursos. Porque así, aunque el gobierno ha ido mejorando en el sistema de garantías, porque ha dicho, venga, yo al principio respaldaba con un 60% los créditos, hoy ya se subió a 90%, el banco tiene que ser muy precavido de que esos créditos sí se los paguen. Entonces es real que el banco hace un análisis de crédito y hoy con las expectativas que se están dando empieza a generar obviamente prevención de hacer cierto nivel de créditos y de operaciones. Y lo último es las limitaciones operativas que tiene un banco. Yo necesito pagar la nómina mañana, pero un banco, digamos que en una pandemia de estas, todo el mundo está pidiendo reperfilar los créditos, moverlos hacia adelante. Digamos que mi capacidad operativa no da para evaluar todos esos créditos a la velocidad que se requiere. Entonces hay ciertas limitaciones que se tienen dentro de eso. Otra cosa importante es la guerra del petróleo. Se hacen muchas preguntas. Vimos esta semana los temas de los futuros, un tema muy puntual de temas derivados. Había gente que tenía que entregar unos barriles de petróleo y no tenía quien entregárselo, entonces se dan precios negativos. En el mediano plazo, pues, o por lo menos está viendo que en los próximos meses el barril de petróleo está en $20. Eso no es una situación cómoda para Colombia. Digamos que el presupuesto nacional nuestro lo hicimos con un barril de petróleo de $55 por barril. Nuestra economía, si bien es una economía de servicios, los ingresos de la nación sí dependen de las regalías del petróleo y obviamente de los impuestos. Entonces, si el petróleo baja de precio, nos afecta bastante y si fuera de eso, las empresas venden menos o los impuestos por ende son menos, entonces hay una restricción bastante importante en eso. En donde tengo yo un poco más de esperanza en términos de que el petróleo pueda repuntar o mejorar un poquito a lo que hoy todo el mundo está previendo de los temas de guerra de precios y eso, y es varias razones. La primera, China e India, que son los mayores consumidores, quieren aprovechar este precio del dólar bajo, ¿cierto? Entonces están buscando cómo almacenar esto para poder comprar, porque ellos son los mayores consumidores. Lo segundo es que si bien Arabia Saudita y Rusia están peleando, digamos, en una guerra de precios, Rusia tiene dentro de su presupuesto, Arabia tiene un presupuesto montado sobre un precio de barril mayor al de Rusia, aunque Arabia tiene costos de producción mucho mejores. Ellos pueden producir petróleo mucho más barato. ¿Qué ha hecho el Banco de la República por estos días? Vieron que desde 2018 no se bajaban las tasas de interés, ya se hizo un tema de bajas de interés, precisamente buscando impulsar que
los bancos y en general las empresas tomen esos créditos baratos y vieron que en esta semana Celsia también se dispuso a recoger los recursos de bonos pidiendo deuda para ejecutar sus proyectos. En otras noticias no tan positivas es nos bajaron la calificación. Yo creo que esa baja de calificación no solo se debe a la pandemia, sino en gran parte Fitch ya venía diciendo que Colombia es un país que tiene déficit, o sea, se gasta más de los recursos que le ingresan, aunque ha ido mejorando en su tributación y en la forma de recaudo de la tributación, nos bajaron la calificación. Estoy muy seguro que esta calificación hoy no es la prioridad. Digamos que la mayoría de economistas están tranquilos en que es muy probable que perdamos la calificación, pero hoy la prioridad debe ser la salud de toda la gente. Es importante que lo tengamos y de hecho esta semana, después de que ya habían bajado las calificaciones, esta semana nos dieron lo que llama un outlook negativo. O sea, están teniendo expectativas de que más adelante pueda haber todavía más incidencia, pueda ser más complejo para ellos. ¿Qué está pasando en los mercados financieros? Digamos que en los mercados financieros hemos tenido pérdidas del 34% más o menos de caída en el mercado, sobre todo en marzo y abril. Pero cuando uno empieza a mirar los indicadores que me diga, oiga, esta gente está posiblemente exagerando, que se está vendiendo, uno ya ve incluso recomendaciones de que es posible que haya muchas oportunidades de compra. De hecho, en estos dos indicadores de euforia, vea, estamos exagerando en el pánico. Cuando digo exagerando es bajo estos indicadores que se están mirando. Entonces, hay zonas de extremo miedo, no significa con ello que salgamos a comprar, o por lo menos cuando me piden a mí la recomendación de comprar o no acciones, hay importantes oportunidades de compra, pero usted tiene que saber que está asumiendo bastante riesgo, sobre todo que no sabemos todavía esto cuándo va a salir y de qué forma se va a recuperar. Pero hay muchos inversionistas, grandes corporaciones haciendo compra. En Colombia en general lo que está pasando es que los internacionales se están retirando por miedo, pero muchos de los locales lo que están haciendo es comprando los activos que ellos consideran bastante importantes. Aquí vemos también una caída, que como les digo, ha habido caídas históricas de más del 50%. Una particularidad de lo que nos pasó es que regularmente cuando cae la renta variable, o sea, las acciones, la gente se refugia en la renta fija. En este caso no ocurrió, por lo menos en la primera instancia. El miedo fue sistémico en general, les dio miedo en general de la economía colombiana porque cayó tanto en la renta variable como la renta fija. Entonces, digamos que hay una desvalorización. Como les mencionaba, yo creo que la bajada de Fitch no solo obedece al tema de la pandemia, sino que ya venía previendo por el tema de déficit. Entonces aprovecho para terminar de hacer esa baja. Y miramos históricamente, miran, acá está la caída, esto está por trimestre, la caída de la renta variable. Hemos alcanzado niveles no solo de la última crisis financiera, cuando hubo crisis de los bancos por allá en el 2008, sino incluso la crisis de los 80. Todo eso es lo que hemos descontado en valor de los activos. Otra de las cosas que va a pasar, que está ocurriendo es, y me gusta mucho porque la gente a veces me dice, pero ¿por qué si hoy salió el dato de desempleo, las acciones subieron? Y es que resulta que recuerden que el valor de una acción es el valor presente de los flujos de caja. Si yo estaba esperando como inversionista que hoy el desempleo que sacaran hoy fuera de 6 millones de desempleados y salieron 4,5, cuando yo estaba esperando 6 millones yo ya había ajustado mi precio mucho. Entonces cuando sale de 4,5 no es tan grave la situación, pues yo puedo ajustar mi precio hacia arriba. Entonces vamos a estar en un tiempo donde los números que están saliendo son malos, va a seguir habiendo desempleo, pero lo importante es contrastarlo contra lo que estamos esperando, contra lo que los inversionistas están esperando. Yo creo que la caída ha sido enorme y aunque ha habido recuperaciones, digamos que hoy estamos en una caída del 25-30%. Ahí es muy importante mencionar porque hay mucha gente que me dice, pero vení, profe, si ayer cayó el 30% y hoy subió el 5%, nos falta el 25%, pila con ese error conceptual y es, si una cosa vale 10.000 y cae el 90%, queda valiendo 1.000. Y si al otro día crece el 100%, queda valiendo 2.000. Está muy lejos. ¿Por qué? Porque es que hay un cambio en la base. Entonces lo importante es ir comparando contra lo que, entre el nivel en el que estábamos al de hoy, ¿listo? No con la recuperación que pasa día a día. También en Estados Unidos se están revisando ya segundos paquetes de la administración de cómo mejorar la economía y eso es bastante importante. A mí me preguntan cuándo va a volver a subir esto y yo les digo a la gente, venga, casi siempre los financieros somos muy buenos para explicar las cosas después de que ocurren. Hoy que alguien nos diga cómo vamos a salir y cómo vamos a recuperarnos es muy complejo. Lo único que sí me parece importante hacer es, venga, miremos la historia.
digamos que a lo largo de la historia, en los últimos 100 años, caídas de un 20, 30%, ha habido más o menos 20, 22 caídas por encima de eso. Entonces acá les muestro una gráfica, lo que no se ve muy nítida, pero se las explico, donde muestra las últimas crisis. La barrita roja es cuánto fue la caída, de qué porcentaje fue, 12 meses después en qué nivel estábamos, a cuánto había sido y cuánto había durado la caída. Entonces miramos, por ejemplo, que en el 87 una caída de 33% en 3 meses, pero 12 meses después ya había habido una recuperación 21%. La guerra del Golfo, 20% en 3 meses y una recuperación del 29%. La crisis de Asia, de un 19 a un 37%. Entonces, ¿cómo vemos? Nosotros estamos esperando, por lo menos en general el mercado, los corporativos, los grandes inversionistas, están esperando que esto ocurra, pero que haya una recuperación bastante importante de hecho, abajo les dejé muchas de las crisis. O sea, los mercados normalmente alcistas se demoran mucho más tiempo. Un mercado alcista puede durar 6 años para poder tener una rentabilidad, mientras que cuando estamos en caídas hay mucho pánico. En un año y medio puede caer un 40%, mientras nos demoramos 6 años en volver a lograr una recuperación. Entonces, acá lo importante es, hay que tener paciencia. Generalmente nos recuperamos, generalmente es que vean que la mayoría de casos nos recuperamos mucho más allá de lo que cae el mercado. Otra de las preguntas recurrentes, y nos pasó incluso con temas como las fiducuentas, es, venga, yo debería retirar en este momento que hay tanto miedo en el mercado, retirarme de los activos, como por ejemplo mis inversiones en pensiones voluntarias y una de las cosas que yo le digo, venga, adivinar cuándo va a ser la recuperación es muy compleja. Acá vemos, por ejemplo, cómo si usted se hubiese quedado durante crisis todo el tiempo con su inversión, usted hubiera tenido un retorno del 6%. Pero si usted no está durante la crisis, en los 10 mejores días, usted ya no tiene el 6, sino el 2% de rentabilidad. Y si se pierde los mejores 20 días, usted ya no tiene rentabilidad. Como es imposible para ustedes adivinar exactamente cuándo va a ser el piso, hasta aquí llegó, este es el valor mínimo y aquí va a rebotar, entonces lo mejor es mantenerse. Otra de las cosas es que los portafolios, generalmente los portafolios de pensiones, o de pensiones voluntarias se hicieron para navegar en temas de crisis, o sea, en temas de bonanzas, pero también en temas de caídas. Usted mira, por ejemplo, un portafolio de los más agresivos. Aquí cogí uno, por ejemplo, de protección, y se fija el más agresivo que llaman de crecimiento, y usted se fija que ellos están invertidos en pesos, pero en dólares. Entonces, claro, cuando el dólar sube, pues el peso baja, pero también el dólar sube. O, por ejemplo, tienen inversión en Estados Unidos, Europa y emergentes, o están invertidos en dólares, en oro y a la vez en acciones. Entonces, claro, mientras que una los golpea, por ejemplo, el precio del dólar, pues hay otras que los benefician, como el precio de la divisa. Entonces, miren acá cómo, por ejemplo, la pérdida que tuvo todo el Colcap, o sea, las acciones colombianas tuvo una pérdida de 30 hasta esta fecha en marzo, en abril. Acá vean cómo pierden, por ejemplo, las acciones de Estados Unidos, vean cómo pierden los portafolios que están diversificados. O sea, la diversificación permite. Entonces, usted tiene que ser muy coherente en que el plazo de su inversión es de largo plazo. Usted tiene que mirar esto en largo plazo y no debería tratar de salir en este momento, obviamente si las circunstancias se lo permiten, porque usted va a materializar la pérdida que se está dando. En el mediano plazo usted debería recuperar parte de toda esa pérdida que hoy se están teniendo. Entonces, recuperación, saber cuándo va a ocurrir, no sabemos cuándo va a ocurrir la recuperación, solo nos resta mirar la historia y en la historia nos dice que se recupera y que se recupera en el próximo año y medio o 2, a que yo esperaría que en el tercer trimestre, finalizando este año, en el próximo año o en el que sigue, vamos a tener una recuperación bastante importante de lo que está ocurriendo. ¿Esta es la peor caída? No, ha habido peores caídas de más del 50% en valoraciones, que es lo importante, como les decía yo, tener coherencia. Me pasaba también cuando me preguntaban con algunas fiducuentas que estaban perdiendo valor. Pues sí, perdieron valor en un día específico. Y cuando usted mira ese número, por decir algo, usted perdió en un día un 1%, como ellos tienen la obligación de reportar eso en términos anuales, es una pérdida de un 1%, es 360% en términos anuales, la gente se asustó mucho, pero usted tenía que mirar el histórico. En general ellos tenían rentabilidades del 3, el 4%, y eso genera lo que se llama un círculo de refuerzo. Cuando la gente empieza a sacar esas fiducuentas o esos fondos, tienen una plata líquida, porque ellos más o menos estiman cuánto está sacando la gente todos los días y cuánto deja, pero cuando la gente saca más de lo que ellos tienen ahí,
les toca salir a vender. Entonces generan un círculo vicioso y es que le toca salir a vender activos que en ese momento están valorados muy bajito, entonces se genera un círculo vicioso. Entonces muchas personas que sacaron de la fiducuenta se dieron cuenta que una semana o 2 semanas después, en 3 días, hubo una recuperación de la misma velocidad y usted no podía saber que en esos 3 días iba a ocurrir. Entonces no materialicen las pérdidas dentro de lo posible. Si ustedes me preguntan a mí, no, pero es que yo necesito los recursos hoy porque tengo un problema hoy y no tengo ninguna otra fuente de financiación, o sea, no puedo sacar recursos de otra parte, se los digo porque a mí me pasó, yo tenía un pago de parte de mis pensiones voluntarias en marzo, e incluso necesitaba esos recursos para algunas cosas, lo que hice fue tratar de buscar otras fuentes, porque voy a esperar ese pago, lo voy a dejar allá quieto, por lo menos un año o dos, si las circunstancias me lo permiten, para no liquidar hoy cuando la pérdida ha sido muy, muy grande. Entonces tengan coherencia en el plazo. Yo creo que esperando 1 o 2 años, estoy seguro que van a recuperar gran parte de eso. De hecho, acá se hizo una simulación, y es, acá tenemos un portafolio riesgoso y otro portafolio no tan riesgoso, y es, vea, mucha gente saca sus recursos, como en este caso, en este punto, asustados porque pueda caer, y efectivamente, como aquí ocurrió, cayó, pero si esta persona saca sus recursos acá de un portafolio de riesgo, lo guarda en efectivo, en un CDT, miren que la recuperación de él se demoraría más de 100 meses, más de 8, 9, 10 años para poder recuperar el valor que perdió. Mientras que si se mantiene, obviamente puede tener, porque no sabemos si puede ser peor, pero miren que la recuperación acá se dio en un total de 7 meses. O sea, en 7 meses arrancó y volvió a recuperar el mismo nivel, porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Y en este caso se hizo con un portafolio menos agresivo, pero pasa lo mismo. Si usted hubiera liquidado acá, es cierto que es posible que estas pérdidas no le hubiesen tocado a usted, pero al guardarlos en un activo que genera menos riesgo, pero a la vez menos rentabilidad, la tasa de recuperación es mayor. Entonces, ahí un segundo mensaje es, tenga coherencia, revise. Recuerde que va a haber recuperación a lo largo del próximo año, 2 años o 3. No sabemos cuándo. Y es imposible para usted saber cuándo estamos en el piso, o sea, cuándo estamos aquí para usted volver a comprar y esperar a que. Ese es el mensaje de cara a las inversiones. De cara al tema de finanzas corporativas, un mensaje aquí bastante importante y es Colombia, tenemos alrededor de unos 200 casos, estamos viendo, digamos que una estabilización, antes tuvimos mejores resultados a principios de abril, pero bueno, ahora estamos viendo, yo soy muy optimista, pero tengo que ser muy realista y es, Colombia está en recesión, las estimaciones están dando cuenta, pues, primero habíamos dicho que el PIB no iba a crecer, que de pronto crecía un 1%, hoy ya el ministro está hablando de un 2%, y hoy ya bastantes, el Fondo Monetario Internacional, el BID y algunas instituciones bastante importantes están dando cuenta de que la contracción puede llegar al 3%. Yo creo incluso que podemos pasar de 3 poco más a 4 o 5. Como economía tenemos un golpe bastante fuerte es porque nos cogió muy endeudados. Hoy tenemos más o menos el endeudamiento en 50% del Producto Interno Bruto. Mucha gran parte de ese endeudamiento es en dólares y el dólar está caro. Como les decía ahora, empezamos por un choque de oferta y demanda y esto va a golpear. Obviamente que esto nos golpea y ahorita vemos más adelante que nos golpea diferente a todos. O sea, no golpea lo mismo a un restaurante o a unas aerolíneas o hoteles a lo que puede el tema de telecomunicaciones o gente de venta en salud. Hay que discriminar, pero en general nos va a pegar a todos. Acá vemos la curva de total casos, el crecimiento del total de los casos se está nivelando, como les digo, esta semana o la otra debemos alcanzar como el pico y esperamos que empezara a reducir. Acá nos muestra, venga, si nosotros hacemos la contención de la gente, pues sí aplanamos la curva de salud, pero obviamente eso tiene también repercusiones en los temas económicos. Todos estamos claros que prioridad es la salud, porque sin él no habría economía, pero obviamente que la contención genera repercusiones económicas bastante importantes. Como les decía, esperamos que en un par de años la velocidad de recuperación también va a estar muy dependiendo de cómo esté el tejido económico y empresarial después de que esto se empiece a nivelar. Se pensaba inicialmente que íbamos a salir completamente después de la primera cuarentena, después de la segunda ampliación nos han hablado de la inteligente, la que vamos a ir abriendo, y según los modelos, los últimos, es probable que no nos vayan a sacar del todo, sino que mantengamos la economía a la mitad o más o menos la tercera parte, porque es la mejor forma de darle manejo al tema de salud y al tema económico. Y acá el mensaje que ya se los había dado, el problema de hoy en la crisis financiera es un tema de confianza.
Entonces sí, el Banco de la República quiere prestar los recursos, pero el banco que hacen los créditos tiene miedo de prestar y el empresario, aún pudiendo prestar, pues no tiene claridad de para qué invertir y en qué invertir. Entonces hoy hay un tema de confianza inversionista bastante deteriorado. Hasta que no tengamos mucha claridad de cómo se está solucionando esto, de que estamos saliendo, de que ya hay una vacuna, van a ocurrir bastantes cosas. ¿Cómo se atiende una crisis de estas? Me perdonan por la diapositiva, porque básicamente es un cuaderno más de notas. Después pueden mirar detenidamente, o si me la piden, se las puedo enviar a su correo, mandar y se las hace llegar. Una crisis de esta básicamente se ataca como por 6 frentes. Y después es una crisis de salud, pues lo primero es que hay que mirar el tema de salud. Y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno. Inyectando y tratando de acondicionar, duplicar las camas de las UCIs, aplanar la curva, porque el problema es, tenemos claridad en que la mayoría nos vamos a enfermar, pero lo bueno es que no nos enfermemos el mismo día, sino en varias partes. Garantizar un ingreso básico a las familias de bajos recursos. Obviamente hay una parte vulnerable y esto, que hay un tema ético de que esas personas tienen vulnerabilidad, también es importante que lo tengan desde el punto de vista económico. Si la gente no tiene recursos, pues tampoco compra, y si no hay consumo y demanda, pues obviamente también la economía se viene a pique. Evitar que se destruyan empleos viables post-crisis. Hay que ser muy racional, se van a perder bastantes empresas. Obviamente muchas lo van a lograr pasar, pero lo importante es evitar que se destruyan esos empleos, evitar las quiebras de empresas que sean viables post-crisis, prevenir crisis de entidades financieras por falta de liquidez, y proteger la sostenibilidad fiscal de la nación. Esos son como los 6 frentes más importantes. Y de ahí que ustedes vean todas las medidas que se están tomando. Esto todos los días cambian. Esto ven al presidente y a sus diferentes ministros, todas las medidas que se van tomando. Al tema de salud, han visto todo lo que se han hecho en temas de camas, en adecuaciones, en mejorar, en rehabilitar hospitales, en dar de pagar muchas de las deudas que se tenían, en ingresos para las familias. Ustedes han visto, menos mal, pues si bien nos falta mucho camino por recorrer, hay programas sociales donde el gobierno ya tenía identificado la población de viejitos, de jóvenes, entonces a través de esos que tenía identificado ha podido inyectarle recursos para hacerles llegar. Bogotá, Medellín y en general todos hemos hecho también temas de mercados en caja, donaciones o teletones, las cajas de compensación. También están hoy entregando un subsidio a los que quedan en desempleo, se está hablando de devolución del IVA, hay una congelación de las tarifas de servicio e incluso algunos le están permitiendo diferir el pago. En las últimas colillas de PM, usted no solo puede pagar su colilla, sino ayudarle, dependiendo de su estrato, le ayuda a los estratos más bajos. Suspensión de peajes, sesión, esto todo está hecho para que tengan ingresos los más vulnerables. Para las empresas, ya ha habido algunos alivios, entiendo toda la congestión y no con ello puedo depender pues al gobierno ni mucho menos, pero digamos que se han ido mostrando indicios de cómo quieren ayudarle a las compañías. Venga, que no hayan intereses de mora, el Fondo Nacional de Garantías ya le dieron, venga, garanticemos nosotros los créditos para que los bancos puedan prestar más tranquilos. Si yo garantizo el 90%, pues es mucho más tranquilo usted prestar, porque si algo pasa, pues yo podría entrar a ayudar. Periodos de gracia, Bancoldex ha hecho, Finagro también ha hecho líneas de negocio. Acuérdense que el gobierno va a asumir el pago del 16% de las pensiones, listo, que está buscando aliviar el bolsillo de las compañías. Hay muchos temas en temas de liquidez y en temas fiscales. ¿Cuál es mi radiografía de esto? A mí me preocupa y por eso le estaba hablando de que mientras se está esperando una recuperación yo creo que la persistencia en Latinoamérica y especialmente en Colombia, la recuperación no va a darse tan rápido como lo esperaban por varias razones. La primera, una cosa es ayudar en un momento, o sea, yo le ayudo para que las empresas y la gente tengan recursos. Por esta vez, ¿cierto? Una única vez cuando yo envío y hago los 70 billones. El problema es que si esto se alarga, yo ya no tengo capacidad para hacerlo una segunda, una tercera o una cuarta vez. ¿Por qué? Porque no tengo campo de acción. Nos van a prestar unos recursos, pero esos recursos cada vez van estando más limitados. Entonces, la sostenibilidad fiscal, nos estamos endeudando. Y claro, estamos en una crisis y cualquiera lo haría. Pero digamos que estoy recibiendo menos recursos, tengo menos ingresos de regalías del petróleo, tengo mis deudas en dólares, acabo de prestar más recursos y mis impuestos pues van a disminuir de cara a que hay menos industria. Hay que fijarnos mucho que la sostenibilidad fiscal o la sostenibilidad de nuestro gobierno o de nuestra economía está en grave peligro. Se están viendo temas de rebrotes y nuevas cuarentenas.
Y hay que ahondar los objetivos de ingresos y empleo en el mediano plazo. O sea, cuando uno ve un país que el 47% de su gente es informal, o sea, está en la calle, o digamos que tienen empresas muy pequeñas, ese 47 no está generando ingresos, ¿cierto? O que las MIPIMES generan el 80% del empleo. Entonces usted ve que el impacto va a ser bastante importante. Se van a multiplicar las quiebras. Obvio que uno está esperando y ya lo empezamos a ver en ciertas ciudades, claro, la gente tiene hambre, empieza a salir. Si teníamos problemas de orden social antes, digamos que de la pandemia, entrar ahora con todos los temas de hambre, pues se empiezan a ver saqueos, entonces empiezan a haber temas de orden público y más si la gente pues, no tiene empleo y no tiene cómo alimentarse. Y hay otro tema y es, después de que uno hace un alivio en época de crisis, se van a necesitar otros recursos de lo que yo llamo la segunda ola, y es la segunda ola, la de la reestructuración. ¿Por qué? Porque si ya está aplanada la curva, digamos que de enfermedades, pues hay otras curvas que nacen en este momento y es cuál es la curva de desempleo, ¿cierto? Estamos hablando de desempleo de 10-12% el que teníamos antes. Pasarlo al 20, hay que ayudar a organizar eso, o incluso al 30. O la curva de endeudamiento. Cuando usted pasa una crisis, pues sí, usted lo que está haciendo es moviendo hacia adelante el problema, porque usted se está endeudando, usted está gastando los flujos de caja futura. Entonces, se viene después de que pasemos el fenómeno más adelante, van a haber requerimientos importantes. Entonces, yo creo que es un escenario que me invita a pensar en que la recuperación va a ser de UNL, más que acá están los crecimientos esperados, como les digo, las entidades importantes como Goldman Sachs esperan menos 4% para nuestra economía, otros la están viendo como Credit Suisse en menos 1,5%, el ministro de Hacienda está hablando de que la caída está entre menos 1 y 2, y yo creo que va a estar muy por encima del 4 al 5%. Si bajamos esto ya a Antioquia y a Medellín, los números, esto es un estudio que hicieron varias universidades y salió esta semana, bastante interesante por eso, es, digamos que Antioquia está perdiendo más o menos 166.000 millones de pesos diarios. Estamos perdiendo hemos llevado en estas 3 semanas 3.1 billones de pesos perdidos o un 2% de nuestro ingreso. ¿Cuáles son las entidades o digamos los sectores que más se afectan con esto? Comercio, inmobiliario y manufactura. Acá vemos en pérdidas 6 millones, ¿quiénes son los que más están perdiendo? Comercio, inmobiliario, manufactura, construcción. Y por fuera de Medellín, el tema de minería son los que más pegan. Esto en términos de empleo, ¿qué está representando? Estamos hablando de que más o menos se va a perder el 40% del total de los empleos. Cuando se digo perder, no me refiero a que se pierdan en definitiva, sino que hoy no están pudiendo trabajar, porque son actividades que no están exentas de poder salir a trabajar. En la medida en que la pandemia se vaya mejorando, pues hay unos empleos que se pierden, pero hay otros que todavía siguen sin poder hacerlo. Cuando hablamos de 40% de empleo, estamos hablando de más o menos más de 1 millón de personas, 100.000 personas. ¿Y por qué ocurre esto? La explicación es clara, es digamos que el 86% de las empresas de Antioquia son pymes, son microempresas. O sea, y esas microempresas tienen el 30% del empleo. Entonces, si bien las empresas grandes, nosotros somos digamos que tenemos una industria muy de servicios que genera el 30% de empleo, el otro 30% de empleo lo generan esas pymes o micropymes. Entonces, pensar en que este 86% de empresas no la va a tener fácil para superar la crisis y haciendo unos supuestos como lo hicieron en este modelo, de suponer que más o menos un 20% de esas microempresas, y se habla de microempresas que tengan 2 empleados o que tengan activos por 27 millones de pesos, se pierda un 20% de esas empresas, estamos hablando de 146.000 empleos o de 1 billón de pesos en activos. Otro dato bastante importante del informe que se lo recomiendo leer es que nosotros en los últimos 20-30 años habíamos bajado bastante el índice de pobreza. Y en estas 3 semanas pasamos de un índice de 5% a un índice de más del 20% de pobreza. O sea, el crecimiento de pobreza en Antioquia va a ser bastante importante. Es un tema en el que tenemos que pensar bastante mucho en él. ¿A todos nos impacta por igual? No, esto ya lo hemos visto yo creo que en varias presentaciones o seguramente les ha llegado. Vimos como algunas industrias como las tiendas de barrio y los retails al principio les fue pues incluso mejor de lo que les venía yendo, pues porque la gente se
se llenó de cosas, hizo bastante compras importantes. Y obviamente va a haber una recuperación. Esta la están pronosticando para finales de este año. Como digo, yo creo que Colombia y en general Latinoamérica va a estar es para el segundo semestre, o sea, de pronto el segundo trimestre o ya segundo semestre del año entrante. Y cada industria tiene un efecto distinto. O sea, si usted vende medicamentos o tiene conexiones de internet, pues va a tener menos efectos industrias como la hotelera o la aviación. Incluso usted debería darle doble clic a cada una de estas cosas, porque no es lo mismo que yo esté en aviación y yo lo que me dedique es a mover, por ejemplo, pasajeros internacionales que van a viajar, versus yo estoy en la aviación, pero yo muevo carga regional entre las... Entonces, cada industria hay que darle doble clic entendiendo que los efectos van a ser diferenciados. De cara al consumo, ¿qué ha pasado con consumo de marzo que tenemos? Acá tenemos el informe del consumo de marzo. Las caídas grandes se están dando en cultura y esparcimiento y vestuario, pero digamos que crecimos en temas de consumo en alimentos y gastos. No solo crecimos en términos de mayores volúmenes, sino también en pesos de lo que se está haciendo. Me preguntan, listo, ¿qué hacemos? Yo soy empresario, ¿qué hago? Digamos, dame pautas como para hacer este ejercicio. Muchos ya han hablado, les voy a dar como 2 o 3 de las que he visto. Acá vemos una matriz como de hacer un análisis estratégico. Y es de cara a lo que está ocurriendo. Es, venga, mire su empresa y su industria de cara a estos factores, cómo le afectan a usted y haga un análisis. Y no solo mire su empresa, sino sus clientes, cómo les está pasando. Entonces, una de las cosas que hay que empezar a mirar dentro de su industria es, venga, en su industria usted necesita de que haya grandes volúmenes de personas, la interacción personal es muy importante, la percepción de higiene es importante, usted depende de que haya gente que viaje, venga, sea por negocios o por pasar bueno, usted, los servicios suyos que usted presta se pueden posponer. Entonces, a la luz de cada una de esas cosas y dependiendo de su empresa y de sus clientes, usted puede hacer un ejercicio distinto. Entonces, venga, yo estoy en la música, pero hago conciertos. Pues los conciertos van a ser algo que tienen un alto impacto, porque dependen de aglomeraciones, hay alto nivel de interacción personal, versus, por ejemplo, en farmacéuticos. Listo, yo no tengo que tener tanta interacción personal, yo vendo en una farmacia, entonces digamos que tengo bajo impacto. Sí es muy importante en términos, por ejemplo, de que si yo soy un hospital, pues voy a tener bastante alto el impacto, porque tengo que tener una percepción de limpieza importante, porque acá llega la gente enferma, versus, por ejemplo, en la música, en el turismo, es un servicio que yo puedo posponer. Entonces, a la luz de estas 5 variables, esta es una primera matriz, para que usted lo evalúe y mire cuál va a ser el impacto que puede tener en usted y en sus clientes, que es a los que ustedes finalmente le venden. Otra matriz bastante importante o que me gusta mucho recomendar es, venga, haga escenarios. Si esto se demora 6 meses, si esto se demora 1 año y medio o si esto se llegara a demorar 3 años. Y píntese usted allá. Y fíjese cuál es el impacto dentro de su organización. Si el impacto en este momento es positivo, si es medianamente negativo, si es severo o catastrófico. ¿A qué se refiere esto? Pues sí, que hay unas industrias, como los domicilios, que durante esta crisis o el e-commerce les está haciendo positivo, o ustedes, por ejemplo, aviación. Entonces, digamos que sus impactos son mucho más grandes. Entonces, haga un ejercicio de esos escenarios, como les digo, de cara a cuánto puede durar y de cara a cómo le pega a usted todo lo que estamos pasando, para que usted tenga más o menos un derrotero de qué puede ser lo que puede ir ocurriendo dentro de lo que estamos haciendo. Yo creo que vamos a estar por acá la mayoría de industrias en el agregado, pero como les digo, va a depender mucho de dónde esté usted ubicado. Voy a llegar con el tema de finanzas en el tema corporativo, pero me gusta mucho hacer un repaso. Se me sale el profesor, porque la mayor parte de las recomendaciones que se hacen alrededor de este concepto y es en el famoso flujo de caja. Entonces, una de las recomendaciones que le damos yo a micro, medianas e incluso a las grandes compañías es haga su flujo de caja, ojalá diario, sino por lo menos 1 o 2 veces a la semana. ¿Listo? Y un flujo de caja lo vamos a entender de una manera sencilla. Usted tiene que tener sus ingresos bajo los escenarios que estamos pintando. ¿Qué pasa si seguimos como estamos? ¿Qué pasa si esto dura 6 meses, 7 meses? Entonces, sea muy ácido en tener esos ingresos. Después vienen sus costos y gastos. Fíjese usted en qué se está haciendo sus gastos, sus nóminas, los costos, para tener una utilidad operativa. Pero cuando usted tiene utilidad operativa, y aquí es donde les digo a todos, saque su mano, porque usted tiene 5 dedos, porque hay 5 personas o 5 inversiones que usted tiene que tener muy claras después de que pase esos ingresos. Usted tiene que ser muy ácido y sus costos y gastos, porque en una crisis
casi siempre los costos y gastos se mantienen, tienen que seguir pagando el arrendamiento, pero los ingresos no se tienen. Entonces, con la utilidad, usted mismo lo que tiene que tener en cuenta es, venga, lo primero que llega es, de los 5 dedos, el primero es que hay que pagar impuestos. Si bien el gobierno está dilatando y moviendo, tenga claridad de cuáles son los impuestos que usted paga generalmente, para que lo metan, listo, esta utilidad operativa, tengo que ir a pagar estos impuestos. Lo segundo es el capital de trabajo. Hay unos recursos en su compañía que están rotando y que le quitan recursos a la organización o por lo menos para trabajar. ¿Y cuáles son? Fíjese su cartera. Sus clientes le están comprando a más plazo o a menos plazo. O es posible cambiar su cartera, por ejemplo, a venderle, aunque sea porque estamos en modo sobrevivencia. Entonces acá lo importante es, aunque perdamos un poco de rentabilidad, venderle a alguien que me vende más líquido, porque la cartera es plata que se demora en llegar. Lo segundo que en el capital de trabajo es los inventarios. Entonces muchas de las recomendaciones que se le hacen, es posible que usted venda inventarios para que genere liquidez, porque el criterio más importante es tener recursos para pasar. Si usted es una compañía que va a pasar esta crisis y pasada esta crisis, al margen de que tenga un mayor endeudamiento, es viable, usted debe fijarse y enfocarse en la liquidez. Entonces, en el capital de trabajo es lo importante, la cartera, fíjese, el inventario y sus proveedores. Entonces ya he tenido muchas preguntas de compañías que me llaman y me están diciendo, venga, es que el proveedor solo me está vendiendo en efectivo y usted sigue vendiendo en cartera. Eso significa que hay unos recursos que usted le toca inyectar a la empresa. Entonces, no solo tiene que mantener unos gastos, sino que tiene que pagar unos impuestos. Fíjese bien esa ecuación. Ojalá que esa ecuación esté bien. Ojalá y hagan las llamadas. Mucha gente me dice, es que mi cliente, estoy seguro de que no me va a dar plazo. Confírmelo. Seguramente si usted no tiene poder de negociación, confírmelo. También esta es una época en la que usted va a entender cómo son las relaciones que tiene usted, cuál es empoderamiento y capacidad de negociación, pero también que la gente entienda que si a usted le ayudan, usted ayuda a los demás. Vamos con impuestos. El segundo es el tema de capital de trabajo. El tercero es las inversiones. Obviamente, si soy una compañía pequeña, pues las inversiones nuevas van a estar muy restringidas. Solo les comento uno, sobre todo para las medianas y grandes, y en las crisis, las compañías que más invierten en desarrollo de productos, cambiar nuevos modelos, son las que no solo tienen una tasa de recuperación más grande, sino que aceleran su crecimiento en el largo plazo. Entonces, usted tiene que revisar las inversiones. E inversiones se refiere a no solo las nuevas inversiones, sino también si usted tiene que hacer recompra de mantenimientos o poner a punto una nueva máquina porque se va a acabar su vida útil. Vamos con el tercero. Lo otro es todo el tema de financiación, todo el tema de sus deudores. Entonces, si usted le debe a los bancos hoy, al margen de que estemos, usted ya debe estar pidiendo prórrogas, debe estar diciéndole al banco, entrégueme cupos, porque usted tiene que cuidar su liquidez para poder sobrevivir y pasar este aguacero. Después de que pase el aguacero, ya pensamos en tasa de recuperación, que sería como la segunda fase que podría volver a ir. Y por último, sus accionistas, es el quinto de impuestos, capital de trabajo, inversiones, todo el tema de servicio a la deuda, pagarle a los bancos y los accionistas. No solo hoy le tienen que decir a los accionistas, señores, muy difícilmente les voy a entregar dividendos, sino que también les puedo estar preguntando qué capacidad tienen ustedes de hacer inversiones dentro de la organización, porque tenemos que cuidar la caja. Entonces, alrededor de estas recomendaciones van a existir mucho, porque hay que cuidar la caja. Entonces, haga su tesorería todos los días. Mire cuánto va a vender hoy, en 2 meses, semana a semana. Sea ácido con eso, cuáles son sus costos y sus gastos. Y con base en esa utilidad empieza a mirar, bueno, y tengo que pagar estos impuestos, me va a pasar esto con el inventario, mi cartera le va a ocurrir esto, tengo que hacer estas inversiones y tengo que pagar esto. Estos deudas con los bancos y obviamente con los accionistas finalmente. Pues digamos que las compañías más grandes pueden tener un poco más de capacidad de aguantar esto, pueden aguantar hasta 60 días, pero en 60 días quieto cualquier compañía se reventaría, usted no tiene la caja suficiente para seguir pagando solo los gastos sin tener ingresos. Obviamente las compañías más pequeñitas pues no aguantan más de 13 días y por eso vemos hoy los gritos de auxilio en términos de que necesitamos resolver esta situación y las medianas más o menos 27. Pero enfóquese que su crisis es una crisis hoy de temas de liquidez. Aunque ahora les voy a dar, que ya es muy importante que sigan ya pensando en la segunda fase. Aquí traigo a colación un artículo del colombiano de Albaluz Hoyo, de Estrategia de Acción, muy interesante. Como les digo, es muy a la luz de lo que acabamos de hablar de qué es el flujo de caja. Entonces todas las recomendaciones están en aras de eso. Estamos en una época de sobrevivir, pues piensa en rentabilizar, no importa en vender sin margen, si con eso usted quiere la liquidez
para poder mantener los empleos de la gente, para poder mantener los gastos, para poder pasar estos 3 meses, 6 meses o hasta un año de lo que puede ocurrir en los temas más agresivos. La prioridad es la sobrevivencia. Revise los escenarios diariamente, también lo recomiendo, y escenarios de 3, 6, 3 y 12 meses. Revise la reducción de margen de los inventarios, no solo los inventarios, la cartera es muy importante. Mire con su proveedor si su proveedor también es capaz de alargarlo, y si él lo reduce, pues trate de reducirlo también en su cartera. Se acabó el tema de pelear por poder. Hoy no sabemos qué va a pasar. Ustedes ven que cada semana cambian las circunstancias. Entonces es tal cual como cuando nosotros paseábamos a la costa cuando éramos chiquitos, pues el mar no lo veíamos. Cuando arrancábamos en el carro veíamos 100 metros más adelante. Así pasa en una crisis. Si bien no tenemos el panorama completo, vamos tomando decisiones con base en lo que vamos viendo y la información nueva que nos va a llegar. Cuide los trabajadores, no solo en temas de salud, y esto tiene un tema no solo ético en términos de mantener el empleo, sino económico. Si la gente tiene ingresos, la gente sigue comprando. Si simplemente sacamos a la calle a todo el mundo y dejamos de pagar, hay dos fenómenos que pasan mucho cuando las compañías hacen recortes muy grandes. Y es el primero, es que cuando salga de la crisis, recuperarse va a ser muy difícil, porque usted ya tiene una curva de aprendizaje, usted ya tiene unos empleos con cierto conocimiento. Y lo segundo es que si para y la gente no tiene ingresos, pues no va a consumir. Pida las prórrogas, pida cupos, tenga capitalizaciones, y sus inversionistas saben que después de que salgamos de esto vamos a tener una recuperación importante. Es hora de eso. Priorice los pagos. Este es el momento para que usted coja todos sus stakeholders y los priorice. Esto es la categoría número 1, o sea, los más importantes. Esta es la 2, esta es la 3. Ojalá sea capaz usted de mantener todo. Pero usted tiene que mirar, bueno, mis empleados, cuáles son los críticos, los medianos, los más bajitos de mis clientes, los críticos, los medianos de mis proveedores, los críticos, los medianos y eso. Y empiece a trabajar con todos ellos. En la medida en que el escenario se vuelve más drástico, pues obviamente habrá que prescindir, que utilice todas las herramientas que tiene, pues salir a vacaciones, conciliar con ellos un pago menor, tratar de dar, pues, lo mismo con los clientes y con los proveedores. Pero en la si no se puede, pues obviamente va tomando las decisiones con base y se van dando ese tipo de cosas. Hoy es una oportunidad para innovar. En crisis es donde han salido las compañías más grandes en temas de innovación. Ese es como el segundo paso. Es muy importante que usted empiece a mirar su modelo de negocio. Usted tiene claridad sobre lo que está, sobre qué problema resuelve usted como compañía. Es muy importante que empiece a innovar. Minimice el pipeline y acuérdese que la gente se va a acordar de usted y usted se va a acordar de los que lo ayudaron en esta época. Voy a pasar por acá muy rápido porque ya se nos agota un poco el tiempo. Me impactaron bastante, por ejemplo, los principios de actuación que formuló el Foro Económico Mundial, porque dicen, vea, proteja la viabilidad de las empresas, habla en términos económicos, que es bastante importante, pero también continúe persiguiendo los objetivos de sostenibilidad en el largo plazo. O sea, la gente que está apostando por tener empleados felices, clientes felices, están pensando en la economía, en la sostenibilidad, les va a ir mucho mejor. De hecho, los efectos sobre ellos les están siendo mucho menores. En temas tácticos, acá tengo un tema de Deloitte de cómo manejar crisis, cómo pasar por las crisis. Digamos que hay 5 frentes sobre los que se debe trabajar. El primero es, vea, cree un equipo de crisis, y el equipo de crisis déle los lineamientos, pero déle la tranquilidad para tomar decisiones. Acuérdese que lo importante es la caja, cómo está comportándose la caja, cuánta liquidez tenemos y eso cuánto tiempo nos va a permitir sobrevivir. Formule esos escenarios, pintamos ahora para que sepan. Fíjese cuáles son los no negociables suyos, cuál es la gente estratégica, no solo en empleo, sino en proveedores y en clientes. Fíjese qué palancas tiene usted que puede activar. Venga, yo puedo mover estos vehículos para que me hagan esto y me pueden ayudar con este tipo de cosas. No, venga, aprovechemos para sacar a vacaciones y de una vez salir de esto, o venga, yo le hago el mantenimiento a estos equipos, o venga, yo adelanto todo ese tipo de cosas. Recuérdese que tiene que tener un centro de comando central, preocúpese por la gente. La gente está trabajando desde la casa, entonces denle herramientas para hacerlo. Denle tranquilidad si tienen que movilizarse a su espacio de trabajo, de que vean que hay salud, de que hay limpieza, porque no hay nada peor que la gente esté nerviosa en sus lugares de trabajo. Preocúpese por la continuidad financiera. Recuerde que va a haber un cambio muy grande en todos los temas de cadenas de abastecimiento. O sea, el mundo entero hoy va a migrar de unas cadenas de abastecimiento globales a unas cadenas de abastecimiento más regionales o subregionales. Las regionales del tipo de Medellín con sus aledaños
o incluso de Colombia con sus países cercanos, porque las cadenas de abastecimiento están sufriendo hoy un impacto bastante grande y nadie quiere volver a tener eso. Y la globalización, por todos sus temas ha venido disminuyendo. Acuérdese que tiene que tener mayores capacidades digitales y dé la herramienta a la gente para que lo haga, piense en modelos de negocios distintos. El tercer pilar es priorice la velocidad por encima de la elegancia. No vamos a tener los datos completos para poder tomar decisiones. Entonces, tomen decisiones y aquí no nos pongamos a ver quién dijo qué. Lo importante es consensuar y tomar decisiones con la información que se tiene y con la alimentación que se tenga todos los días. Dele flexibilidad a su equipo para tomar decisiones más adelante. Sea dueño de la narrativa, si bien la narrativa a veces suena, veo todo lo que puede estar pasando, yo creo que también es una oportunidad para hacer cambios, es una oportunidad para dar confianza, es una oportunidad para usted enseñarle a sus stakeholders que usted puede apoyar en estos temas, a sus empleados, a darles motivación, a que ellos entiendan cuál es el propósito de la organización y van a ver que hay mucha gente que se compromete más con la situación. Nos trasnochamos porque esto nos sirve para esto, le estamos ayudando a esta gente por esto, mi cliente me está ayudando con esto, mi proveedor me ayuda, y haga fluir el efectivo. Y en la segunda fase, yo lo llamo la segunda porque ahorita voy a ver en una opinión que les voy a dar personal, está todo el tema de mire en el largo plazo. O sea, ¿cuáles? Venga, si va a haber unos cambios en el largo plazo, como temas de teletrabajo, o temas de que va a haber más impresoras 3D porque necesitamos que el abastecimiento esté aquí dado en el corto plazo. Fíjese usted cómo su empresa puede ayudar. Entonces, las textileras, pues que hoy están mirando temas de tapabocas, pero venga, la gente que va a pasar a futuro, venga, se va a vestir distinto. Entonces, digamos que paso con eso a una cosa es la crisis donde uno se enfoca en la liquidez y lo segundo paso que hay que hacer es el tema de la innovación. Cómo pasar de la defensiva, cuando ya tengo un poco más de claridad de lo que puedo hacer para sostenerme sin realidad, pasar a la ofensiva es innovar. Y aquí es muy importante. Entonces miren que uno siempre empieza por la defensiva. Tengo que tener todo mi grupo de trabajo de crisis, tengo que proteger la salud de mis empleados, tengo que mirar todo el tema de flujo de caja y tengo que tratar de mantener la operación rodando. Pero miren que en la ofensiva ya tenemos que estar pensando, bueno, si están desarrollándose más capacidades digitales, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo desarrollo una estrategia que me vaya mejor a mí que los competidores? Incluso en eso las compañías pequeñas y medianas son más flexibles de adaptarse a compañías un poco más grandes. ¿Cómo hago yo para pivotear? O sea, listo, yo antes atendía a un almacén y ese almacén al que vendía, ahora cómo puedo llegar a atender allá. Las compañías y en el largo plazo, los que inviertan en planes de investigación y desarrollo van a crecer muchísimo más fuerte. Entonces traje aquí de un reporte que me encontré cosas que se están esperando que ocurra a futuro y cómo usted puede aprovecharse de ellas. Entonces, por ejemplo, hoy la gente se siente más ansiosa, más sola, más depresiva. Bueno, eso está dando pie para cosas como terapia y coaching remoto. Entonces usted ve como compañías están contratando a psicólogos terceros a través de plataformas para poder que ellos miren y atiendan a esa gente. Hoy, por ejemplo, hay oportunidades para mascotas, para juegos sociales. Está habiendo un reuso de las herramientas. Ya hoy el Zoom no es solo para teleconferencias de todos los días con sus empleados o con sus compañeros, sino para las fiestas familiares. O, por ejemplo, es muy difícil que se vaya a restablecer los temas de viaje en el largo plazo. Pero bueno, seguramente que va a haber un tema de auge de rural, o sea, que la gente va a pasear acá cerquita a ciudades que no tengan temas de contagio. O, por ejemplo, la gente va a empezar a tener, ya por ejemplo, no va a ir a cruceros, a teatros, a eventos muy aglutinados, pero también entonces va a poder haber oportunidades para restaurantes que no tengan interacción o restaurantes que tengan pocos o que tengan, por ejemplo, que la gente tenga que certificar que estuvo, que está vacunado. Listo, hay limitación de contacto con personas mayores. Ah, bueno, entonces ya por ejemplo tenemos que pensar entonces cómo se van a celebrar las bodas, cómo se van a celebrar los fallecimientos, cómo vamos a atender esas comunidades que van a estar más segregadas porque son las más vulnerables. Todo el tema de entregas, ustedes están viendo hoy que, bueno, están pasando cosas, listo, los domicilios, pero a uno le da miedo con los empaques, entonces debe haber cambios en los empaques. Ustedes están viendo gente que tiene los zapatos a la entrada y cómo los guardan. De hecho, les hago una pregunta, piense cuándo fue la última vez que usted utilizó zapatos o que usted utilizó blue jeans. Entonces, lo que los invito acá es, con estas nuevas realidades, ¿cómo puede usted aprovecharse de eso?
vea, va a haber niveles grandes de desempleo, que ya lo habíamos mencionado hace un poco. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces para hacer reentrenamiento de gente? La gente, por ejemplo, va a tender a tener 2 o 3 trabajos, ¿cómo hacemos para entrenarlos? O cómo les damos servicios de eso. Va a haber más gente emprendedora, ¿qué puedo hacer yo de cara a ese tipo de cosas? El tema de la oficina, entonces, venga, va a haber que adecuar las oficinas en casa, la gente se va a movilizar mucho a teletrabajo. Yo inicialmente creo que sí va a haber mucho teletrabajo, pero también va a haber otros clústeres y no van a desaparecer del todo las oficinas centrales, pero entonces todos tenemos más gallos, ya queremos la cámara, queremos el sonido, queremos una pintura, si yo soy músico, quiero acústica. En fin, acá la invitación es, ¿cómo se pasa la ofensiva? Piensen en innovación, piensen cómo va a cambiar su modelo de negocio y les aseguro que no solo van a tener una tasa de recuperación mayor, sino que van a crecer mucho más aceleradamente. Aquí les quería mostrar una gráfica que mostraba eso, o sea, las compañías que hicieron grandes inversiones en investigación y desarrollo, miren las tasas de crecimiento que tuvieron post-crisis. O incluso, miren, les cuento las últimas compañías que nacieron durante la crisis de 2008 y 2009. Airbnb, Pinterest, Bits, Uber, Square, Slack nacieron en eso. ¿Por qué? Porque entraron a resolver problemas que se tenían. Encontraron modelos de negocios que en otras condiciones no se hubieran puesto a pensar. Piensen en innovación y desarrollo y van a tener una mejor tasa de recuperación e incluso van a ganar un mercado nuevo y van a crecer. Y el último concepto que quería contarles es que cuando una economía, un país, recibe un golpe sistémico, ¿qué llamamos sistémico? Es que no le está pasando un problema a una empresa. Hoy no es una empresa la que va a ir al banco y yo me quebré y venga, miremos cómo negociamos, sino que es en general toda la economía. Entonces tenemos lo que llamamos un dilema del prisionero, un círculo vicioso, ¿cierto? Hoy está aumentando el desempleo, están disminuyendo las inversiones, está aumentando el endeudamiento, porque yo como compañía me cuido mi flujo de caja, pero eso genera un círculo vicioso, ¿cierto? El gobierno entonces también le toca hacer, la gente entonces gasta menos porque no tiene ingresos, hay menos crecimiento porque si la empresa no hace las inversiones, pues más adelante cuando ya no tiene la empresa todas las inversiones que iba a hacer para poder crecer más rápido, que ya no puede crecer a esa velocidad, y ahora tiene un mayor endeudamiento, pues porque acabo de pasar por toda esta situación, y también va a tener más impuestos, pues porque si el gobierno está gastando esto, pues va a tener que necesitar recuperar esos impuestos, entonces va a tener más costos en adelante. Entonces, piense hoy que lo importante no es, hay que pensar no solo en esta primera fase, sino que viene una segunda fase. Y para esa segunda fase es el momento de que hoy entendamos nuestra economía y nuestro gobierno y que todos participamos. Y mi invitación es, ya no pensemos en solo decir, venga, entonces no se gaste esto, gásteselo en acá, que es mucho el golpe que ha ocurrido en la economía, sino que acá lo más importante es, ¿qué puedo dar yo? ¿Qué puedo ofrecer yo? Venga, yo como empresario puedo sostener estos empleos de esta forma. Yo como empleado, bueno, yo me gano 17 salarios, puedo poner 4 de mis salarios o puedo reducirlo. Yo como empresario puedo pagar más impuestos. O sea, que empecemos a pensar en cómo dar, porque hoy las condiciones no están dadas, o sea, con los recursos que tenemos y las limitaciones, tanto empresariales como de gobierno, como personales, no dan para ponernos a, digamos, a discutir o pelear un poco, sino más qué puedo hacer, porque vienen tiempos bastante complejos, pero si nos unimos y entre todos coordinamos, podemos mejorar todas las condiciones. Con eso termino, no entendamos el Estado o digamos el Estado por allá lejano, ¿cierto? Y nosotros vamos por aquí, que nos ayuden, porque sí, es importante que nos ayude hoy, pero más adelante eso también va a repercutir en nosotros, ¿cierto? Más impuestos y si perdemos la calificación, pues obviamente entonces las tasas de interés para poder prestar va a ser más difícil, los costos de capital aumentan. Entonces es importante que yo creo que es la hora de ofrecer, es la hora de vincularse. Yo hace poquito me ponían las condiciones, bueno, si yo fuera el que manejara las finanzas de esta nación y se enfrenta uno a retos bastante complicados, ¿listo? Yo creo que también es hora de realizar las reformas estructurales. Son los empresarios y son la gente que ha tomado decisiones difíciles en las empresas los que también son capaces de acompañar al gobierno en términos de tomar decisiones complejas que hay que tomar hoy, ¿cierto? Porque hay que ayudar, pero también hay que jugar con el largo plazo, no solo endeudándonos, gastándonos la plata del futuro, estamos también sacrificando nuestras generaciones futuras, entonces hay que tomar decisiones muy complejas, hay que encontrar ese balance entre
cómo seguimos ayudando y gastando los recursos futuros, pero también cómo damos pasos para reestructurar, para reinnovarnos, para pensar distinto que nos garanticen el crecimiento en el largo plazo, coordinados entre todos. Con eso termino yo, Juan David. Yo creo que sería importante ya que como pasar a un tema más de inquietudes, preguntas. Muchísimas gracias, Jorge, por la excelente presentación. Sí, yo tengo algunas preguntas y me gustaría iniciar, Jorge, si es posible hacer una aproximación y si es posible también delinear esto como por fases, qué es lo que se viene para las empresas y en general para la economía. Listo, Juan David, sí, yo tengo como muy claro que el panorama es lo siguiente, pues hoy estamos en fase de crisis, donde como les digo, el flujo de cajas como lo más importante, eh, pero viene una segunda fase que es la tasa de recuperación, ¿cierto? Cuando yo ya salga de todo este aguacero y yo pase allá en un año o en año y medio que estemos un poquito más normalizados, esa es la tasa de recuperación. Ahí la invitación es pilas que si usted hace recortes, que después son muy complejos recuperar, como la curva de aprendizaje de la gente, especializada, esa tasa de recuperación es más lenta, también depende de la industria en la que está. Entonces, piensen en esa tasa de recuperación y piensen en cómo atender y cómo mejorar. Pero viene una tercera fase que es todo el tema de transformación o disrupción. A las compañías que desde hoy empiecen a pensar cómo cambiar sus modelos de negocio, cómo atender, que tienen claro el problema que resuelven y empiezan a hacer transformación, son las que logran hacer disrupciones, son las que logran cambiar cómo funciona en general una industria y ganar la batalla no solo recuperando su crecimiento, sino teniendo creando nuevos negocios, generando nuevo empleo, dando nueva muchísima más riqueza de la que tenía. Ok, Entonces, para mí son Jorge, tres. perdón, en ese orden de Crisis, ideas entonces, las empresas más innovadoras son las que van a salir a flote más adelante. esa es la tercera fase. O sea, pensar hoy entre el quien está pensando en cómo pagar es muy complejo, la segunda es cómo va a ser su recuperación. Pero la tercera, y ahí es donde invito al empresario, que si no, pues porque ya debe haber tomado las decisiones en estas fases de crisis, que si ya está teniendo un poco de respiro, por lo menos para 2 o 3 meses, empiece a pensar en la segunda e incluso en la tercera. ¿Cómo hago yo estas nuevas realidades que se vienen o lo que va a pasar después de esto? ¿Cómo hago yo para aprovechar esas oportunidades? Porque ya está probado, como te lo mostré en los indicadores, que todos los que invierten en innovación y desarrollo, y suena paradójica hacer inversiones en esta época, ¿cierto? Y logran esas transformaciones, no solo recuperan su nivel, sino que crecen muchísimo más. Y eso no solo para las empresas, también como nación y como persona lógica. Muy bien. Jorge, ¿cómo ves el mercado de fusiones y adquisiciones en este tiempo y en el corto plazo, corto mediano plazo? Digamos que hay como varios frentes en ese, Juan David. Uno, hoy hay oportunidades de inversión y muchos, como te digo, muchos gobiernos y muchos private equity están haciendo inversiones, como te digo, los locales, por ejemplo, los fondos de pensiones están viendo oportunidades en los descuentos grandes de compañías para aprovechar las tasas bajitas. En general, las fusiones y adquisiciones están tendiendo a disminuir, pero es más por el tema digital. Y en términos digitales es que es mejor crear alianzas donde usted pone un valor agregado entre la operación, donde no todas las personas inteligentes trabajan para mí. Entonces es más fácil generar ecosistemas, más fácil generar, donde cada uno coloca lo que sabe hacer, ¿cierto? Y se enfoca. Entonces digamos que uno esperaría que las fusiones obviamente sigan dándose, sería ilógico pensar en que no, pero todo el tema de alianzas va a tener un papel bastante importante. Adquirir a hoy sería más fácil para fusionarme, para poder atender entre los dos una circunstancia de crisis, pero en el largo plazo, como te digo, todos estos temas se están tratando de, venga, cómo nos aliamos, cómo yo soy Airbnb y ayudo al señor de la habitación con el que la necesita, pero dentro de mi ecosistema dejo al señor que toma las fotos, al que transporta, al que hace los paseos, ¿cierto? Que entra en ese ecosistema a prestar sus servicios, porque para mí es imposible prestarlos todos. Y prefiero que usted, que es experto en eso, entre acá y lo haga. Y como ese, muchos otros ecosistemas. Muy bien, Jorge. Jorge, hace poco, y también lo mencionaste en la presentación, Celsia realizó una emisión de bonos. De hecho, fue la primera emisión de bonos virtual que se hace en el mercado de capitales colombiano. Jorge, ¿nos podrías, por favor, explicar al público cuál es el mensaje que Celsia le está dando al mercado? Lo que estamos tratando ahora de mencionar es, venga, yo tengo tranquilidad en que esto es una fase de crisis, de que estas crisis no van a quedar por el resto de la vida, que si bien hay problemas que van a demorarse mucho en recuperarse, Latinoamérica se demoró más o menos 20 años en recuperar 60 millones de empleos,
y en 3 semanas lleva 30 millones perdidos. Entonces, eso da un escenario complejo para ciertos temas, pero que nos vamos a recuperar. Entonces, cuando yo invierto, continúo con mi crecimiento, tengo claridad de que después de que pase esto, yo puedo aprovechar oportunidades como la está haciendo Celsia hoy, de que hay créditos baratos, de que hay liquidez en el mercado, porque yo sé que en el largo plazo voy a estar. O como China hoy habla de, bueno, yo aprovecho, yo soy el mayor consumidor y si bien sé que no voy a crecer al 9, de pronto crecer entre el 4 y el 6, eso es muy poquito, digamos, de cara a todo el histórico que tengo, pues comprar hoy petróleo barato es una oportunidad. Entonces, también hay que abrir los ojos a las oportunidades, a la confianza, a entender cuál es mi misión, qué es lo que yo resuelvo como compañía el problema y todo lo que yo puedo hacer. Entonces, está dando un claro mensaje al mercado de que tiene confianza en sus proyectos, que tiene confianza en que una vez que esto se solvente va a crecer bastante y que está aprovechando una oportunidad relevante, aunque ellos ya venían con la emisión desde días antes. Con esto ya terminamos. Le damos muchas gracias a Jorge por su excelente presentación y se le recuerda a los asistentes y a las personas que ingresaron las preguntas a través del chat que después de que terminemos esta conferencia me reuniré otra vez con Jorge. Vamos a grabar las respuestas a todas las preguntas. Yo quiero que ustedes entiendan que esto es un proceso complejo. En esta hora la conectividad nos ha jugado una mala pasada, entonces esto que ustedes están viendo fue grabado horas antes y la idea es que no tengamos problemas de conectividad, que ustedes puedan ver la conferencia de corrido y de esta manera vamos a recopilar todas las preguntas y en un siguiente video ustedes pueden observar detenidamente todas las respuestas a las preguntas que ustedes plantean a través del chat. De esta David, manera, muchísimas gracias por la invitación, que estén todos muy bien y claro, atento a las preguntas. listo. De esta manera, el Grupo de Investigación y la Sociedad de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional de Colombia le agradecen a Jorge por su gran presentación, la cual nos permitió tener un mejor contexto sobre todas las estrategias financieras que las compañías pueden tener para afrontar esta pandemia que estamos viviendo y esta crisis económica. Se les recuerda que la grabación y los slides estarán en próximos minutos en el canal de YouTube. Asimismo, se les recuerda que la programación que tenemos para todos ustedes es los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana vamos a tener un video nuevo. Tenemos diversos videos, se viene un video de la Bolsa de Valores de Colombia, vamos a tener un video acerca de economía verde, vamos a tener un video acerca del CFA y qué es esa certificación, en qué consiste. Es decir, se vienen unos videos, unas conferencias muy interesantes y los invito para que estén pendientes de las redes sociales, los invito para que se suscriban al canal de YouTube, para que se conviertan en seguidores de la cuenta en Instagram del Grupo de Investigación y de la Sociedad de Estudiantes de Economía. Les deseo una feliz tarde, muchas gracias a Jorge de nuevo y nos vemos el próximo viernes.